Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Tema político, tema financiero, tema país hoy aquí para desarrollarlo en los próximos 52 minutos. Don Aristides Mejía Carranza, ¿qué tal está? Buenas Gran noches. gusto. Bienvenido. Rosendo, es un placer estar aquí contigo. ¿Cómo está el país? ¿Qué han visto como posición? Todo lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿les genera alguna alarma? ¿Les permite tener análisis puntual de temas que preocupan, Tito? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que decir que todo el mundo estuvo satisfecho después de las elecciones porque el evento transcurrió bien y nos desembarazamos de un gobierno que realmente estaba perjudicando enormemente al país porque no solo era corrupto y metido al narcotráfico, sino que estaba terminando siendo una especie de gobierno autoritario que poco iba controlando todo y perjudicando a los sectores, incluso persiguiendo con la azar a empresarios que no eran del agrado de ellos. Así que ese es el primer paso. Luego, segundo paso, había mucha esperanza en este gobierno, con este gobierno y arrancó bien, arrancó con buenas relaciones con todo el mundo, especialmente con Estados Unidos, que es el país que más nos preocupa por los migrantes, porque tenemos el 70% del comercio con ellos, por la cercanía, por las alianzas, etcétera. Y ese presagio de que las cosas iban a andar bien para Honduras en Centroamérica debido a que Estados Unidos no tenía las mejores relaciones con el resto del Triángulo Norte, se ha ido esfumando un poco y eso ha causado un poco de preocupación en sectores empresariales. También hay mucha gente que reprocha a 1 año y 3 meses del gobierno cierto desempeño deficiente del gobierno. Pero hay que, en contraste a eso, en contraparte, hay que decir que con respecto al gobierno pasado no ha habido un solo escándalo de corrupción, ¿verdad? Y hay que decirlo también, ¿verdad? No se siente que los que han llegado empiezan en la misma vorágine de armar grupos y pandillas para asaltar el Estado. Tampoco ha habido persecución a la prensa, ha habido respeto a los derechos humanos, ha habido, digamos, tolerancia con la empresa privada, tal vez no estímulos, pero sí tolerancia. No ha habido nacionalización de ninguna empresa, ni creo que hay que alarmarse tanto en el sentido de que este gobierno se conduce necesariamente a un modelo autoritario que pueda preocupar al país. No creo que debemos de entrar en una vorágine donde haya crispación como la que vivimos en 2009, porque eso lo que hace es radicalizar a los sectores, polarizar al país, dividirlo más. Sería también una deficiencia del gobierno, no armonizar, por supuesto, pero en un esquema así, el país no tiene absolutamente nada que ganar, sobre todo si no es necesario y si todavía, como yo lo creo, hay mecanismos de solución democrática que deben de actuar para solucionar cualquier problema. ¿Y qué riesgos hay si se mantiene estas rutas de divorcio que ya se han manifestado con algunos países que han sido amigos? ¿Eso qué puede generar? Mire, mucho riesgo porque usted sabe que en política, y eso repercute en la economía, en los mercados, en las inversiones, mucho está basado en el factor de psicológico, psicología de masas o psicología simple, y cualquier cosa que genere temor y preocupación o incertidumbre genera inmediatamente conflicto político y genera repercusión en lo económico. A la oposición ahora, ¿qué le genera incertidumbre? ¿Qué le provoca o huele a conflicto? Bueno, yo creo que siempre que llega por primera vez un gobierno de izquierda, existe el temor de que ese gobierno pueda cambiar el sistema. Ese es uno. Pero eso es un temor generalizado en todos los países. Y donde la gente no tiene mucha cultura política, no entiende que hay diversas izquierdas. Hay una izquierda autoritaria y hay una izquierda democrática. Hay igualmente una derecha autoritaria, como podía ser la derecha de Pinochet o de aquí mismo la de nuestro vecino Nayib Bukele, es una derecha autoritaria, como una izquierda
autoritaria o como una derecha que puede ser democrática como la de Costa Rica o la de Uruguay ahora mismo. Entonces, yo creo que en eso hay que saber distinguir. ¿Y la de Honduras, cómo la advierte? Yo creo que Honduras lo que tiene más que todo es desorden, Rosendo. Es desorden porque es un país que no logra, y eso en todo el tiempo, pero siento un poco más de desorden ahora, no logra ser un país donde donde se siga cierta disciplina, donde se respete cierta jerarquía. Ahora mismo vemos que hay mucho conflicto, que mucho procede del mismo interior de Libre, porque acuérdate que Libre es un partido que surgió en las calles bajo la idea de la resistencia y practicó la resistencia. Entonces, un partido donde la gente está más acostumbrada a protestar que a gobernar. El Partido Liberal y el Nacional tenían vocación de poder y estaban habituados que cada tanto tiempo llegaban al poder, tenían todos los cuadros para gobernar y la gente tenía la forma de hacer sus exigencias. Libre es un partido de contestación, de protesta, y lo que vemos es mucho conflicto al interior de Libre. Pero ¿quién lo provoca? ¿Quién genera ese desorden? Porque desde esa óptica suya no se puede vivir cuando es un gobierno que tiene el 70% de su administración, más de esta cantidad, si lo vemos en porcentaje por enfrente, para tener el control del país. Bueno, yo creo que allá hay un error de apreciación de la mayoría de la gente conservadora, porque estamos hablando de que esta crispación hace que reaccione gente ultraconservadora contra gente de ultraizquierda que también existe. ¿Cuál es esa crispación? ¿Cuál es el problema? No es una dinámica que no proceda del interior de Libre, es una dinámica de Libre esa. No es que alguien, como lo están diciendo ahora, está pensando crear un caos para beneficiarse de ese caos, porque ese caos que pudiera haber de ninguna manera va a beneficiar a Libre. Si Libre no tiene el control de nada, es decir, de todo, perdón. No tiene el control de la Corte, hay 9 que no son de Libre, de 15. No tiene el control del Congreso, no tiene mayoría de votos, ni siquiera mayoría simple. Entonces, no tiene el control de las Fuerzas Armadas como lo tuvo Juan Orlando. Juan Orlando tuvo el control de todo eso. Sin embargo, dentro de ese desorden se alimenta que puede llegar hasta el caos. Y eso es lo que hemos observado y un ejemplo lo vemos en el tema sanitario. Sí, que el desorden no tiene límites. En el caos, mire, usted puede ver estados fallidos como el de Haití, no hay límites. Haití cada día se hunde más y cada día más desorden. Yo creo que Honduras debe hacer una lucha por crear orden. Y estamos a tiempo de corregirlo. Estamos a tiempo de corregirlo. Pero lo que yo estoy combatiendo es la idea, y lo digo combatiendo porque es peligroso esa idea, de decir que en el fondo este desorden es causado por la dirigencia de Libre para ir a una constituyente. ¿Cómo podrían beneficiarse ellos de eso si, por ejemplo, se llegara al caso de que pasara una iniciativa de crear una consulta popular a través de un plebiscito? Se necesitan todos los votos calificados del Congreso y además, una vez que se tiene eso, hay que ir a una elección. ¿Y qué pasaría en esa elección? Pues Libre no tendría ninguna seguridad de ganarla, puesto que según las encuestas, la mayoría de la gente no quiere la constituyente. Entonces, ahí irían a votar liberales, Partido Nacional y otros, y Libres, pero Libre podría fácilmente quedar en minoría y más bien sí tener un desgaste terrible en el poder. Entonces a ellos no les conviene la constituyente. Yo creo que la gente debe tomarle la palabra a Mel, en eso sí, cuando Mel dijo no hay condiciones para una constituyente. Es completamente cierto. Entonces todo esto que estamos viendo en un panorama crispado de país, y vuelvo al sitio donde encontramos como mayor diferencia, que es el sanitario, o hay un poco también problemas en lo educativo e infraestructura. Curiosamente involucra sectores sociales, Tito. ¿Quién es el llamado a poner orden? Primero, la dirigencia de Libre debe poner orden a su gente, porque si ves, cuando ganó Libre, todo el mundo pensaba, y los mismos nacionalistas dirigentes que habían estado involucrados en cosas terribles del gobierno anterior,
tuvieron miedo y huyeron del país. Los principales dirigentes se fueron a Nicaragua y allá hay como 30 o 40 personas que hasta adoptaron nacionalidad nicaragüense. Los que no pudieron ir se quedaron atemorizados pensando que los grupos de Libre, los colectivos iban a rodear sus casas y le iban a hacer algo. Pero en la práctica, ¿qué es lo que ocurrió? Las primeras víctimas de esa dinámica de calle fueron los propios de Libre, fueron la gente de Jorge Calix, los diputados. La segunda incidente que hubo, aquel diputado que le tiró una piedra a la dirigente feminista que estaba allá en la Alameda. Tercero, los problemas de los dirigentes de Libre hacia el Ministerio de Educación. Cuarto, un conflicto que hubo entre dos funcionarios de alto nivel de Libre que fueron a las calles en el problema de servicio civil. Y puedo seguir enumerando otros conflictos, pero todos son de Libre contra Libre. Entonces, ¿qué nos indica eso? Lo primero que debe hacerse, a mi juicio, pero eso ya les tocará a ellos, eso no es problema ni de nosotros los liberales ni de nadie, es problema de ellos, porque ellos son los que están dando una mala imagen con esos conflictos. Es que la dirigencia del Partido Libre debe poner orden y debe satisfacer las demandas de los dirigentes de base y de la base. Pero dentro de esos dirigentes de base, si ya conocemos el comportamiento y no se serenan, si vamos más arriba y no ver mandos intermedios ni superiores, miremos la cúpula, vaya, el alto mando. ¿Quién es entonces el que le debe? Esto es lo que vamos a hacer. Y se acabó. Pues yo le voy a decir, el máximo dirigente de Libre es Manuel Zelaya. Y hay otros dirigentes. La presidenta está gobernando, ¿verdad? Y el que está encargado del partido es él. Y hay otros dirigentes. Yo sé que es difícil porque es un partido que es un partido heterogéneo en primer lugar. Es un partido conformado en una gran mayoría por ex liberales o ex miembros del Partido Liberal que siguen pensando como liberal una gran parte, y una minoría grande ya ahora de gente del sector popular, de sindicalistas, de dirigentes de partidos de incluso izquierda. Radicales. Y algunos radicales de expartidos comunistas de izquierda y etcétera. Entonces, primero amalgamar eso no es fácil. Eso es la primera cosa, pero eso requiere de un trabajo. Segundo, satisfacer las necesidades de empleo de esa gran masa de personas que conforman Libre, que ya tienen un voto duro de unos 700,000, cuando todavía no han acelerado los procesos de sustitución ni siquiera de muchos cuadros intermedios que están en la administración y que son del Partido Nacional, que no los han sacado del gobierno todavía. Lo lógico sería que en un país que llegue a un grado de civilización, no debía haber esos despidos masivos de cada vez que llega un partido, pero en la práctica sí es. El Partido Nacional no dejó a nadie, se volaron a todo el mundo y luego también como existe esa manera de pensar, también dejar altos funcionarios nacionalistas en puestos significa tener gente que estaba saboteando, boicoteando la labor de un gobierno. Entonces toda esa presión que existe de los colectivos es para que quiten esa gente. Muy bien, el abogado Arístides Mejía Carranza con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Hay un sistema financiero robusto que tiene liquidez, que le ha ido a hacer propuestas al gobierno. Y el gobierno no ha sido receptivo. Entonces, ¿qué están haciendo? Están invirtiendo afuera. Todo el dinero que hubieran podido invertir aquí, lo están invirtiendo en Centroamérica, en otros países de América Latina. Seguimos al banquillo con el abogado Arístides Mejía Carranza y un panorama que revisamos de lo que está pasando en el país. Prueba de fuego al Congreso Nacional ahora. La Ley de Justicia Tributaria pasa al campo del legislativo y ahí sí ya es para ir a la recta final. Sin embargo, ¿cómo encontrar los consensos y cuál debe ser el papel de la oposición? Y quiero que me dé sus conceptos del Partido Liberal, que es con el cual usted simpatiza en cuanto a criterio y posición política. Mire, yo creo que he visto muy por encima la ley, pero en lo que yo he visto yo creo que hay correcciones fundamentales que son totalmente justificadas. Es cierto también de que
una pieza muy importante para cualquier programa de gobierno es la parte tributaria, porque son los recursos con que va a contar el Estado para hacer cualquier política pública o cualquier cambio en el país. Y la fórmula mejor que utilizan las izquierdas, que han tenido éxito, como la de Lula en el gobierno anterior, es cuando se le da confianza al sector privado para que produzca, para que invierta, para que genere riqueza, y que la recaudación sea generalizada para que esos recursos se utilicen y se inviertan en programas de educación, programas sociales, para elevar el nivel de las clases populares. En Brasil eso significó subir a 40 millones de personas de la pobreza a la clase media. Luego se volvieron consumidores. Luego de que se volvieron consumidores, fortalecieron la industria brasileña y Brasil llegó a ser la sexta potencia. Honduras no está haciendo eso, porque en Honduras algunas señales malas que ha dado el gobierno ha generado ciertos temores en el empresariado. Y no es tanto el problema de la inversión externa, sabemos que la inversión externa en Honduras es mínima desde hace mucho tiempo, es la inversión interna, es la inversión que hacen los hondureños. Aquí hay empresarios fuertes, aquí hay empresarios que son cabezas de translatinas, de empresas que tienen inversiones en muchos países de América Latina. Hay un sistema financiero robusto que tiene liquidez, que le ha ido a hacer propuestas al gobierno. Y el gobierno no ha sido receptivo. Entonces, ¿qué están haciendo? Están invirtiendo afuera. Todo el dinero que hubieran podido invertir aquí lo están invirtiendo en Centroamérica, en otros países de América Latina. Entonces, la fórmula es cómo hacer con un instrumento como es la tributación para generar confianza. Pues bien, si hay que corregir cosas, habrá que hacerlas, porque indudablemente hay muchas exoneraciones mal aplicadas, se le está financiando a sectores que no merecen ser financiados, hay abusos, etcétera, pero no debe de plantearse esto como una reforma que busque inquietar la empresa privada como quien dice, el preámbulo de eso, la crítica que está haciendo eso es una crítica frontal al sistema o a la economía de mercado o que esto va dirigido contra la empresa privada. Al contrario, es decir, está dirigido contra aquellos sectores de la empresa privada que han aprovechado esas exoneraciones para enriquecerse ellos y no retribuir lo que estaba presupuesto en la misma ley. Ahí vemos cómo han contrabandeado con eso, cómo han importado cosas que no debieron haber importado, un sinfín de evasiones que se han hecho a través de esas leyes que según estudiosos han significado miles de millones. Pero no un corte total de muchos incentivos que sí han sido fundamentales para el desarrollo de la economía. No, es que no estamos hablando de terminar con los incentivos. Los incentivos son necesarios. Por eso yo creo... Y ese era el gran problema que en un principio Aristides se generó de la ley que está en discusión ahora. Claro, porque dieron la impresión al principio, fue que fue una mala presentación. Si uno revisa la ley, yo he hablado con amigos empresarios, incluso de las directivas de las cámaras de patronos, y me dicen, no, fíjate que en la mayoría de estas iniciativas están bien, porque ellos mismos, porque nosotros, acuérdense que la empresa privada no son los que están exonerados o los más grandes. La empresa privada son miles de empresarios medianos y pequeños y los que dan más empleo son los medianos y los pequeños, no los grandes. Entonces, hay incentivos que fueron bien aplicados, dieron su resultado, consolidaron ciertas empresas, ya no se justifican, hay que suspenderlo y darle a otro sector, ¿verdad? Ahora mismo, por ejemplo, con la confrontación que hay entre Occidente y China, en que ya no se considera China un socio, sino que un rival, que se está buscando que haya relocalización de las empresas que están en la China continental hacia Occidente. Honduras tiene condiciones para recibir muchas de las empresas, pero que cuando no hay tanto orden, no hay tanto incentivo, ¿a dónde están yendo las empresas? Están yendo a Costa Rica. Costa Rica es el mayor receptor. A nivel pequeño es el país que más recibe en el mundo, de los países pequeños. Y justamente cuando hablamos de esas oportunidades de empleo, en Honduras no estamos creando las condiciones óptimas para atraer
este capital. Así es. Capital que Estados Unidos está acercando al hemisferio occidental por los costos de Asia. Todo Occidente, y no es por los costos, es por la lucha ya sistemática entre lo que es China, que es un rival que desafía a Estados Unidos en el comercio, en la tecnología, en lo militar, y desafía a todo Occidente. Hablo de Europa también, porque un montón de empresas son europeas. Europa tiene inversiones en China inmensas, ¿verdad? Las grandes industrias y todo. Entonces, Japón también. Entonces, todo eso, ¿qué es lo que nos indica? Si va a haber una reforma tributaria, hay que consensuarla con el sector privado. Yo sé que hayan hecho acercamientos, pero no creo que debería demandarse el paquete así nomás, sin hacer un esfuerzo para preparar eso. ¿Qué cuesta tomarse un par de meses y de verdad analizar y demostrarles que la mayoría de las leyes no van contra ellos, sino que van a favor de la economía capitalista? Porque aquí no hemos tenido una verdadera economía capitalista, aquí ha habido una economía mafiosa, donde se protege gente, donde algunos asaltan el Estado. Entonces todo eso no es sano. Aquí necesitamos una economía competitiva, con sociedades que funcionen bien, con una superintendencia de sociedades que certifique las acciones, eso no existe, con controles para que no haya injusticias en el mismo comercio. Controles, no persecuciones. Controles dentro del comercio, porque yo te digo ahora mismo, si a ti te sobra un dinero, vos vas a ir a invertir en una sociedad hondureña, así como hacen los europeos y los americanos que invierten en sus sociedades. Vos sabes que cualquier ciudadano en esos países, en vez de poner el dinero en el banco, dicen, voy a comprar tantas acciones que están a disponibilidad de tal empresa. Y eso les produce mayores réditos. Dígame el hondureño que iría a invertir en una sociedad hondureña, si no hay ninguna empresa calificadora que diga si esas acciones están buenas o están malas. Bueno, de hecho, el riesgo país, dadas las condiciones que vivimos, está muy elevado. Muy elevado por la inseguridad, por también hay otros problemas de calificación de mano de obra, de los costos de la energía, hay que resolver el problema de la energía. Todos esos problemas significa que el gobierno tiene que buscar consensos y tiene que armonizar. Y yo por eso digo, no debemos de entrar en ninguna crispación. No me gusta lo que algunos trasnochados del 2009 que andan haciendo, vistiéndose de blanco y apelando o invocando golpes de Estado y todo eso. Eso está, pero fuera de lugar. Si el golpe del 2009, si lo vemos aún del lado de los que dieron el golpe, es un fracaso total. El país se hundió, cayó, el Estado se deterioró, la gente sufrió, hubo víctimas, hubo desprestigio internacional, hubo aislamiento y finalmente el peor de los errores, que es el que los vuelve totalmente estúpidos a los que creen que eso fue beneficioso, es que aquel que derrocaron está de nuevo en el poder. Ese es el mayor fracaso de ese golpe. Entonces, claro que esa no es la vía, ni hay condiciones. Las Fuerzas Armadas de aquel momento no son las Fuerzas Armadas de ahora, que han tomado, que han podido analizar ese momento de la vida institucional, y que buscarán siempre y dirán siempre que hay que buscar vías democráticas. Ahora sí, y esto lo digo como liberal, como miembro del Partido Liberal, lo que sí debemos de estar vigilantes los hondureños es que la democracia se mantenga incólume, porque esa es la única salida que tienen los países cuando un gobierno ya no cumple, cuando un gobierno se vuelve un peso muerto y fastidioso, poder ir a elecciones y cambiar de gobierno. Eso es lo que tenemos que cuidar. Y cuando hablamos de esta democracia incólume, pura y sin violarla, ¿cuál debe ser el papel de la bancada del Partido Liberal? Sobre todo, abogado Mejía Carranza, porque son el fiel de la balanza para las mayorías mecánicas en el Congreso Nacional, para una serie de iniciativas que ahí están, porque hoy nos involucramos en este diálogo en la Ley de Justicia Tributaria, pero también está la Ley de las Mesas Ciudadanas, está la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y si vemos más allá, reformas a la ley del Ministerio Público, porque se ha hablado de ello y viene la elección del fiscal general y el fiscal general adjunto, elecciones de segundo grado también de entes contralores y fiscalizadores. En fin, los liberales tienen un gran reto por enfrente. Hacemos la pausa y después me habla de esto. ¿Le parece? Todo gusto, Cheto. Perfecto, ya volvemos. Compañeros del Partido Liberal o correligionarios.
Ellos dicen, el mandato del pueblo liberal es ir a la oposición y quedarnos en la oposición. Por eso no podemos hacer alianzas. Yo les digo, no, están equivocados. El mandato del Partido Liberal era aliarnos. Seguimos al banquillo con el abogado Arístides Mejía Carranza. El reto de la bancada liberal. Hablábamos que es el fiel de la balanza. Hay 50 diputados de Libre, bancada dividida. Hay que decir eso, que es una bancada que está dividida porque están quienes siguen creyendo en Jorge Cálix y los que tienen un respaldo para la línea de Redondo. Luis Redondo. Estamos con diputados de partidos emergentes que son uno, que suman, pero la bancada liberal es la pieza clave del acomodo legislativo. Para hacer mayoría simple. Pero es una bancada dividida. Entonces, ¿qué nos depara? Mire, yo creo que el Partido Liberal en estas circunstancias, hay que acordarse que el Partido Liberal ha venido reduciendo, es decir, no tenemos que ser totalmente claros sobre cuál es el análisis de ese. Mi análisis es, bueno, la primera gran caída del Partido Liberal fue ir contra sus principios al protagonizar el golpe de Estado junto a sectores del Partido Nacional, indudablemente, pero al haber hecho eso causó esa división que hizo que perdiera más del 50% de su militancia, que se fue para Libre. Eso se vio reflejado en las repetidas elecciones. Primero bajamos 800,000, después bajamos primero con Elvin, después bajamos con Villeda, después se presentó la posibilidad con Luis de ir en alianza con Libre, no se hizo y terminamos bajando más. Después otra vez la posibilidad de una alianza con Libre, cuando todo el mundo lo que quería en Honduras era sacar a Juan Orlando y su gobierno corrupto del Partido Nacional. Entonces, cuando ya no se dio la alianza entre nosotros y Libre, que la debíamos haber encabezado porque había un acuerdo que no se cumplió por parte de Libre, Libre rápidamente logró entrar en pláticas con Narrala y al sumarse Narrala ya dio la impresión que por ahí iba la posibilidad de un triunfo contra el Partido Nacional. ¿Qué es lo que pasó? Y aquí es donde está la lectura errónea de un montón de compañeros del Partido Liberal o correligionarios. Ellos dicen, el mandato del pueblo liberal es ir a la oposición y quedarnos en la oposición. Por eso no podemos hacer alianzas. Yo les digo, no, están equivocados. El mandato del Partido Liberal era aliarnos, porque por eso es que perdimos más de 400,000 votos que se fueron a votar por la alianza. ¿Y aliarse con quién? Con la alianza de Xiomara. Porque, mire, ¿y en qué términos se deben plantear las alianzas? Porque ya hay experiencia que Libre incumple o que ahí es donde vamos. No se llegan a los acuerdos que en un principio están pactados. Ahí es donde vamos. Mire, antes de que nosotros perdiéramos esos 400,000 votos, porque habíamos sacado 700,000 en las primarias, quedamos con 300,000. Esos votos se fueron allá porque la gente lo que quería era liberarse del gobierno nacionalista. Eso había que entenderlo. Nosotros debimos haber entrado en un acuerdo. Hubiéramos pedido la cabeza del Congreso, porque la cabeza se la dieron a Narrala. Si nosotros hubiéramos entrado, somos un partido mucho más fuerte que Narrala, nosotros hubiéramos podido exigir eso, que es un partido de mayor peso. Narrala no es un partido realmente, es un individuo que agrupa gente, pero no tiene una vida partidaria. Nosotros somos un partido centenario con ideología, con cuadros políticos capaces como Yani y otros, que puedo mencionar mucho. Entonces, no somos un partido con el que se puede jugar fácilmente. Entonces, una de las cosas que yo creo que debemos haber hecho eso es, pero no se hizo. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Libre ya está con graves problemas. No puede hacer pasar leyes porque no tiene mayoría en el Congreso. Perdió la alianza con Salvador. Redondo está ahí en virtud de una alianza. Yo creo que si Libre llamó a una alianza, debimos haber analizado más el asunto y debemos haber lanzado el reto al revés. Es decir, bueno, ustedes quieren... O sea, deberían haber aprovechado o se debió aprovechar la oferta de cogobernar. Pero no cogobernar en el Ejecutivo es responsabilidad de ellos. No meternos ahí porque ahí estamos sujetos al mandato de una presidente que es del Partido Libre, nos puede llevar a cualquier rumbo. Lo que hubiéramos hecho es decir, bueno, ustedes están perdiendo un aliado que es por el cual le dieron la presidencia a Redondo, muy bien,
vamos a darle los 22 votos para consensuar leyes, no quiere decir aprobar todas las leyes como ellos las mandan, sino consensuarlas. Y que ustedes puedan tener las leyes que necesitan para hacer un buen gobierno, pero eso sí, dennos la cabeza del Congreso, un poder del Estado. La cabeza del Congreso significa que me dirán, bueno, es que Redondo fue electo por los 4 años. Sí, pero su elección está cuestionada, su elección es ilegal y hay allá recursos en la Corte Suprema. Y cuando hay un arreglo político se pueden hacer uso de esos recursos. Hubiéramos podido perfectamente bien exigir eso, ahí para solamente ver si la propuesta era seria. Pero ahí le hubiera tocado, quizás, o sea, lo más usted le probable, hubiera medido claro, la fuerza mire, contraria. El juego político es una estrategia y es un juego. Y como dicen los franceses, siendo más amplios todavía, en la vida cuando las cosas, las cosas de la vida no son tragedia, son juego. Entonces, si te llaman a jugar y te dicen, bueno, sí, queremos esto, bueno, denos la cabeza para demostrar de que nosotros somos los socios, que ya no es el PSH, y nos dan en la cabeza el Congreso y consensuamos las leyes. Entonces, ahí el Partido Liberal se hubiera revitalizado, porque tenemos talentos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El partido ya con vista a las próximas elecciones, supóngase que el gobierno no enderece el rumbo, que el gobierno termine deteriorándose. Nosotros tenemos un voto de casi 800.000, 700.000, voto duro. Libre tiene 600.000. Partido Nacional tiene 1.100.000 de acuerdo a las elecciones pasadas. Sigue siendo fuerte el Partido Nacional, pero está completamente desprestigiado y la mayoría de la gente veo difícil que vote por ellos en la próxima elección. Entonces, ¿qué es lo lógico? Volver a unir en algún tipo de alianza los dos pedazos del Partido Liberal, los dos pedazos que buscarían un programa común que evitaría también que Libre derive o se vaya hacia la izquierda radical, que no conviene al país, porque el país tiene que ir haciendo cambios, pero reformistas como los ha hecho el Partido Liberal, de forma moderada, y Libre tiene ese impulso, tiene esa energía, tiene la voluntad. Quizás el Partido Liberal se ha quedado con gente muy conservadora, sería una sacudidita para el Partido Liberal. Entonces, una amalgama de eso podría ser beneficiosa. Porque yo veo más difícil que aquí entremos en un esquema como el que se busca entrar ahorita, de una lucha fratricida entre la izquierda y la derecha, y que nos radicalicemos, y que después nosotros, como partido de centro, no, el Partido Liberal es un partido de centro-derecha, pero de centro sobre todo, como un partido de centro se vea obligado a escoger entre uno y otro. Y muy difícil que nosotros liberales nos unamos con los nacionalistas, porque es una alianza antinatural por todo lo que pasó en la historia. Pero ¿cómo se debe analizar entonces, Tito, lo que ha pasado a nivel del Congreso Nacional? Que en los últimos días hemos escuchado de una alianza, de un acuerdo entre fuerzas políticas de oposición, donde hay, bueno, de todos los partidos, a excepción de Libre, como tal. De ahí todos están con una línea de pensamiento determinada, con votos que deciden en el hemiciclo. Rosendo, eso yo lo interpreto por alguna cerrazón de mente de la dirigencia del Libre en el Congreso. Cuando en el Congreso, o sea, eso es como una respuesta, claro, a los cuadrados. A los que no están dando apertura, no están dando participación. No es un choque antitético por razones ideológicas, no es por eso, es porque si ves en el fondo, Libre no ha tomado en realidad ninguna medida radical. Libre luce como un gobierno liberal de izquierda, como un gobierno de liberal progresista, solo que todavía un poco más desordenado que lo que éramos los liberales. Hay que reconocer que el partido que tiene más orden es el Partido Nacional, pero lamentablemente ese partido utiliza sus capacidades para dos cosas, o para robar y para dictadura, y eso ha sido siempre así desde Carías. Es decir, la característica del Partido Nacional lamentablemente ha sido eso, con pocas excepciones. Vamos a sacar de ahí tal vez el gobierno de Maduro, que no era eso, y quizás muy atrás allá el gobierno de Gálvez, pero en general el Partido Nacional ha sido eso.
Entonces el Partido Liberal ha sido un partido más reformista, un poco más desordenado que el Nacional. Pero entonces, ¿qué pasa? Yo creo que el Libre en el Congreso no ha sabido cultivar los votos del partido, la alianza con el Partido Liberal. Y por eso hicieron esa propuesta, porque se sentían débiles, sabían que no tenían los votos suficientes. Pero ¿qué pasa con las actitudes? Como le cierran las puertas a los demás, les quitan oficina, no les dan la palabra, no les permiten dar iniciativa, no les queda a todos los demás que unirse en un bloque ante lo que ya consideraron como un atropello, que fue la imposición de una directiva que no contaba con los votos de los propietarios. Entonces yo creo que desde ahí arranca mal el manejo del Congreso. No diría yo que es necesariamente culpa de Redondo. A Redondo yo le tengo estima, no tengo una mala idea de él, pero las circunstancias en que él se hizo elegir ya marcó una división profunda en el Congreso, y eso había que enmendarlo. Tanto el Partido Liberal como el Nacional le dijeron al Libre, bueno, si quieren legitimemos a Redondo, pues para que ustedes no tengan problemas. Vamos, no quisieron. Entonces yo creo que todo eso se ha ido complicando, y por eso es que están surgiendo alianzas contra la mayoría de Congreso, que es la del Libre. Y mientras no haya un arreglo en el Congreso, va a ser bien difícil que hagan pasar leyes. Muy bien, Aristides Mejía Carranza con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Se hizo una decisión democrática, y si había duda teníamos todavía la posibilidad de ir a la convención. Mire, pocos partidos en Honduras tienen ese nivel de democracia. Ni el Partido Nacional ni Libre tienen ese nivel de democracia que tenemos nosotros. Y eso significa que si hay una decisión democrática, todos la deben de acatar. Seguimos al banquillo, está con nosotros el abogado Aristides Mejía Carranza. Bueno, ¿cómo deberá jugar en política? Porque es un juego, el Partido Liberal. Han cogobernado en el pasado en el Congreso con el Partido Nacional. En forma oscura, ¿verdad? Ni siquiera con una alianza declarada, abierta, en base a un programa, sino que simplemente porque un grupo se ha entendido y le ha dado los votos al Partido Nacional por intereses particulares. Y ahora están en un escenario parecido, porque hay diputados liberales, Tito, y lo planteábamos, que una bancada de 22 no ha sido unánime. Hay unos que están del lado del Libre, incluso respaldan su iniciativa. ¿Qué va a pasar con estos grandes retos que tienen en los próximos días? Mire, esos que hacen eso, sea para un lado, sea para el otro, le hacen un flaco favor al partido. La bancada debe estar unida. Hay buenos líderes en la bancada, ¿verdad? Los que han estado liderando no son malos líderes, pero hay que respetarlos. El partido tiene que ir a un proceso de reconstrucción, de renovación. Yo creo que las actuales autoridades están trabajando en eso, pero debemos de hacer un esfuerzo supremo porque el Partido Liberal quizás tenga una última oportunidad para jugar un buen papel en el país, un papel tanto si hace alianzas como si al final logramos, porque las alianzas no quiere decir que nosotros solamente vamos a ir a apoyar, puede ser que en una alianza pongamos la cabeza del partido. Si por ejemplo Partido Nacional se siente completamente incapaz de poder ganar las elecciones y más bien siguen en la misma actitud de estar medio escondidos ahí y quieren quitar al Libre, sale un buen líder en el Partido Liberal, estoy casi seguro, y me lo han dicho varios nacionalistas, que ellos apoyarían a un liberal. Al contrario, es un poco más difícil, ¿eh? Porque muchos liberales les cuesta más apoyar a nacionalistas por la historia del país, ¿verdad? Porque el Partido Liberal fue muy perseguido por el Partido Nacional. Pero yo creo que esa es una opción. Otra opción, bueno, no se puede hacer una alianza hacia la derecha, pues hagamos una alianza hacia la izquierda, moderando a la izquierda con un programa común, quizás. Mire, ahí tienen un problema los de Libre. ¿Cuál es el siguiente dirigente que puede poner Libre a la cabeza de una candidatura? Si los hijos de Manuel Zelaya, que han incursionado en política, y que yo entiendo que esa es la intención de la presidenta y del expresidente, de impulsarlos para que sean candidatos, están inhabilitados por la Constitución. El otro gran dirigente que tenían, que era Cálix, ha sido apartado por la... Pero anda en campaña. Pero anda en campaña, pero ha sido apartado.
y la otra que suena es Rixi Moncada, pero no se ve un liderazgo fuerte todavía en Libre. Quizás en una alianza pues digan, bueno, la verdad es que dejemos pasar esta porque no sabemos si al final van a estar muy deteriorados en su imagen, mejor dejemos pasar esto, la única posibilidad es que sigamos a medias en el poder a través de una candidatura de un liberal que vaya a la cabeza de esto. Entonces yo no veo por Y qué, ya están trabajando por qué hay que tenerle miedo esas a las candidaturas. alianzas. Pero siendo partícipes de esta alianza, es encabezando ustedes bajo aquel refrán que dije mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Claro, porque al final en la política debe imponerse cierto pragmatismo. La ética en política no es la misma que la ética en general. Hay diferentes éticas. Es decir, lo que en general se ve mal, en política no es exactamente igual. Es decir, en política podemos tener ideología diferente, podemos haber entrado en discusiones, pero como hay un interés común o hay una circunstancia que haga que hay que hacer amalgamarnos o unirnos frente a un peligro común, como si por ejemplo ahorita sufriéramos la invasión de un país extranjero. Aquí deben de desaparecer los partidos, todos somos hondureños y vamos a luchar contra el invasor. Esa es una circunstancia política también. Entonces en política lo que se necesita es ser ante todo pragmático. En política, como dijo un expresidente francés, Mitterrand, dijo, no se hace lo que yo deseo. En política mandan las circunstancias. Quiere decir que mandan lo que está ocurriendo. Y las circunstancias van ahora cambiando, del país, y van cambiando. ¿hoy cuál es? Mire, la circunstancia hoy es que la responsabilidad de gobernar y de cumplir con un programa es de Libre. Y Libre, la gente está esperando que cumpla, pero apenas ha transcurrido 1 año, 3 meses. No está agotado el gobierno. Yo considero que el gobierno tiene que hacer cambios de gabinete, tiene que hacer algunos cambios. Algunos ministros están funcionando, otra parte no, una buena parte no. Debería darse su sacudida. Debería haber una renovación de gabinete. Yo creo que si ellos quieren alcanzar algunos de los objetivos de los que han ofrecido, debe haber, porque mire, lo que al final prevalece, y en esto hay que decir, todo en la vida está sujeto a cálculo, es cuáles son los resultados. ¿Y cuáles son los grandes resultados para un país? ¿Disminuyó la pobreza? ¿Ahorita ha disminuido la pobreza? No. ¿Ha disminuido la inflación? No. ¿Ha aumentado el empleo? No. ¿No han puesto impuestos? No, no han puesto. Ese es un punto a favor. ¿Ha habido más tolerancia? Sí, más tolerancia. Incluso demasiada tolerancia con toda la gente que se toma calles porque no hay orden. Y ahí estuvieron esos de la fiscalía tomándose 1 mes y medio ahí y nadie les dijo nada y obstruyendo todo el tráfico. Entonces, pero eso es tolerancia, digamos. ¿Es un gobierno que ha cumplido con la promesa de instalar la CICI y de hacer un programa contra la corrupción? No, todavía no. Entonces, todo eso es lo que medidores, no son los medidores que le hace el gobierno a los ministros, la que hace Marcio Serra. mi amigo Marcio Serra, en la cual, por ejemplo, cuando yo estaba en el gobierno... Ahí todo el mundo pasa. Nosotros, no todo el mundo, pero yo gané 2 veces como ministro de Defensa en la calificación. ¿Por qué? Porque se basa, una, en la ejecución del presupuesto. Nosotros lo hicimos rápido. Y 2, en los programas habituales del ministerio. Un ministerio ordenado como defensa, pues tiene más posibilidades. Ejecuta bien. Ejecuta mejor que un ministerio desordenado como educación y salud. Entonces, por muy bueno que sea un ministro de educación y salud, no va a tener el éxito que yo pude haber tenido gracias a que estaba a la cabeza de un ministerio organizado y que lo dirigía bastante bien. No voy a tampoco ser de falsa humildad, ¿no? Es decir, se tienen que conjuntar las dos cosas. Pero el punto es el siguiente, no es esa la calificación que importa. La calificación es la que te da el país, el juzgamiento del ciudadano que dice no me están cumpliendo. Y eso es lo que le debería de preocupar. Y hoy esa es la percepción que se tiene sobre algunas dependencias del Estado. Bueno, ahí anda una encuesta donde ya salen resultados malos para el gobierno. Entonces, eso tiene que hacer que el gobierno reaccione. Nosotros, y yo en particular, quiero que este gobierno tenga éxito. En este gobierno están un montón de amigos míos. Quiero que tengan éxito. ¿Y qué pasa entonces si en este escenario
y por las decisiones que pasan en el Congreso que tienen que ver con muchos cargos de segundo grado, alguno de los liberales se tuerce. Bueno, yo creo que todo aquel liberal que se aparta de la línea política, si esa línea la consensúa. O si el sonido de las monedas, diría alguien, los confunde. Cualquier cosa. Pero si este es un partido abierto, el de nosotros es un partido abierto. Mire ahorita qué bonito. Cuando se habló de esta alianza, de esta posible alianza, el presidente del partido consultó a todos los sectores. Yo fui consultado. Tuvimos una reunión con 50 personas. ¿Y usted qué dijo? Con dirigentes. Yo dije que yo estaba a favor, porque como le he dicho, yo creo que debemos haber hecho una alianza pero sabiendo a nivel pedir. del Congreso, sabiendo pedir, ¿verdad? Pero hubo la mayoría del Central Ejecutivo dijo que no, la mayoría de los alcaldes que no, y al final la mayoría de los diputados que no. Se hizo una decisión democrática. Y si había duda, teníamos todavía la posibilidad de ir a la convención. Mire, pocos partidos en Honduras tienen ese nivel de democracia. Ni el Partido Nacional ni Libre tienen ese nivel de democracia que tenemos nosotros. Y eso significa que si hay una decisión democrática, todos la deben de acatar. Es decir, que el pensamiento gira alrededor de que 22 o quizás la mayor cantidad de votos de liberales en el hemiciclo legislativo es votar bajo el entendido de respaldar solo aquellas leyes que beneficien a la colectividad. Es que esa palabra de beneficiar a la colectividad la dicen todos. Cuando los nacionalistas la dicen desde su punto de vista, cuando le dicen libre desde su punto de vista. Entonces, ¿cómo deberían votar? No, le deben de votar porque nosotros tenemos una idea y una ideología. Una idea de las cosas y una ideología. Si en una ley, por ejemplo, va una medida, como por ejemplo en esa ley tributaria, que sea como expropiatoria de las empresas y que lleve el claro signo socialista, que no lo critico porque esa es la ideología de ellos, tienen derecho a profesar esa ideología y ellos ganaron las elecciones. Entonces nosotros no la apoyamos. Cualquier cosa que nosotros sintamos que vaya contra las libertades públicas y dentro de las libertades, la libertad de empresa, la libertad, el derecho a la propiedad, que es lo que mueve la economía, no es solo porque, como dice alguna gente de izquierda, que estamos apoyando el egoísmo o estamos apoyando que otros se enriquezcan a costillas de otros. Eso no es cierto. Es decir, la riqueza, cuando produce mucho, la riqueza puede ser infinita y la distribución mejor. La riqueza no tiene límites. No es como esa idea muy expandida en la izquierda de que la riqueza es una sola, ilimitada, y que si yo me hago rico le estoy quitando el dinero a los otros. Usted produce riqueza y cada vez más riqueza, si no, no existirían países ricos. Y hay países ricos como Alemania, como Suiza, como todos los países nórdicos, son los más ricos del mundo, que nunca han tenido colonias, no le han ido a quitar nada ni a África, ni a América Latina, a nadie, se han enriquecido ellos mismos, porque tienen la capacidad de generar industria, porque son disciplinados, porque son ahorrativos, porque son creativos. Entonces, esa riqueza nosotros la vamos a proteger. Es decir, si quieren pasar una ley, entonces tal vez no, pero si es una ley como esta, que no es expropiatoria, que es para corregir cosas, solo falta de hacerle unos retoques si hay algunas cosas que no están bien, pero es una ley que nosotros podemos dejar pasar. Gracias, abogado. Muy Gran amable. gusto. Arístides Mejía Carranza con nosotros hoy al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.